Buenos días, esta vez tengo la oportunidad de compartir con ustedes la clase número 3, titulada El arrepentimiento. La definición general de arrepentimiento es sentir dolor por haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Pero la definición bíblica de arrepentimiento es sentir un gran dolor por haber ofendido a Dios, al hacer algo que Él prohíbe o por no haber hecho lo que Él manda en su palabra, llevando como acto seguido el hacer votos reales de no incurrir en lo mismo. No es solamente sentir dolor por haber hecho algo que a Dios no le agrada, sino es comprometerse a no volver a hacerlo, es cambiar de rumbo, es darle la espalda a eso que hicimos mal y comprometernos y proponernos a hacerlo de manera diferente, hacer ahora la voluntad de Dios, a no desagradarle, a no entristecer su corazón, porque dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista. O sea que podemos hacer que sienta dolor, podemos hacer que el Señor sienta dolor con nuestros actos, así como aquel pasaje donde dice que el Señor se lamentó por haber creado al hombre, pues ya era demasiada la maldad. Y ellos siempre pensaban en hacer el mal, y no era para esto que Dios los había creado. Por eso Dios se lamentó en su corazón de habernos creado, de habernos formado, de haber colocado en la tierra al ser humano. Arrepentirse no es lo mismo que sentir remordimiento. Sentir remordimiento hace que las personas sientan dolor por lo que hicieron, pero el arrepentimiento, además de hacerte sentir dolor, te lleva a tomar una acción correctiva con base a lo que hiciste mal. Hay personas que sienten remordimiento porque saben que hicieron mal, sufren e incluso lloran por la acción que hicieron, por el acto que cometieron, porque les duele haber fallado a alguien, porque les duele incluso haberle fallado a Dios, pero no se comprometen en cambiar, no toman la decisión de volverse a Dios, no toman la decisión de cambiar de rumbo, no toman la decisión de poner de su parte para no volver a cometer ese error. Entonces, cuando no hay un compromiso, cuando no hay una decisión de cambio, cuando no hay un cambio de rumbo, no existe el arrepentimiento, sino solamente el dolor, que se llama remordimiento por haber hecho las cosas mal. El término arrepentimiento proviene del griego metanoia y se traduce como compunción por culpa, reforma y reversión de la decisión. ¿Qué es compunción? El arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal de aquí en adelante. ¿Qué es reforma? Un cambio planificado por utilidad y conveniencia. Es decidir reformar, es decidir cambiar, es decidir empezar de nuevo y hacerlo diferente, de forma distinta. Ahora hacerlo de una manera agradable delante de Dios. ¿Qué es reversión? Es la restitución o vuelta de una cosa al estado que tenía. Por eso la palabra de Dios dice, vuélvanse a Dios. Volverse a Dios es darle la espalda al pecado, es darle la espalda a las acciones que a Él no le agradan y volvernos a lo que éramos antes, porque no de esa forma Dios nos creó, no de esa forma Dios nos formó, no fue su voluntad que pensáramos siempre en nuestra mente en el pecado, no fue su voluntad crearnos con una tendencia que nos llevara siempre al mal. Nosotros fuimos formados por Dios para hacer siempre el bien, para agradarle a Él. Nosotros fuimos formados a su imagen y semejanza, y la imagen y semejanza de Dios no tiene nada que ver con el pecado y la maldad. Así que volvernos a Dios es volver a ese estado original, es volver a ese propósito inicial por el cual Él nos creó. Jesús vino a restaurar la relación que el hombre tenía antes de caer en pecado, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto dice 2 Corintios 5:18. Y Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice Lucas 13, versículos del 3 al 5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No pensemos que porque no nos han sucedido cosas tan malas como le han sucedido a otras personas, nosotros estamos agradando en todo a Dios.
Nosotros debemos mantenernos caminando en integridad y eso podremos saber hacerlo si leemos su palabra. Ahí en su palabra es donde está escrita la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios tiene misericordia, pero vendrá un momento en el que Él aplicará la justicia y no la misericordia. Hay muchas personas que han sufrido desgracias, hay muchas personas que han pasado por situaciones muy duras, y esto no quiere decir que sean personas con mayores pecados que los nuestros. Dios es soberano y su voluntad es perfecta. Él sabe la capacidad de cada quien. Él sabe la capacidad de resistencia que le puso a cada uno. Él sabe los procesos con los cuales trabaja cada corazón. Así como alguna vez escuché una enseñanza que decía, el agua caliente pone el huevo duro, pero también ablanda la papa. No todos estamos hechos del mismo material, hablando figurativamente, porque todos fuimos formados del polvo de la tierra y Dios nos sopló su aliento de vida. Pero no todos tenemos la misma capacidad de resistencia y no todos con las mismas situaciones somos transformados de la misma forma. Algunos con situaciones difíciles se acercan a Dios. Algunos solamente en la escasez y en el dolor Dios puede tenerlos de vuelta. Dios puede llamarlos para que se acerquen a Él. Y otras personas, por el contrario, con situaciones difíciles y momentos de dolor más se alejan de Dios. Hay otras personas que al procesarlos Dios con circunstancias dolorosas comienzan a reprochar a Dios, comienzan a alejarse de Él, comienzan a endurecer su corazón y a dejarse llenar por amargura. Así que Dios no usa el mismo proceso con todas las personas. Dice el pasaje en Lucas 15, del 11 al 24, que es la historia del hijo pródigo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían en abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pueden notar en esta historia que antes de poner en marcha una acción, siempre está en nosotros el pensamiento. Este hijo pródigo primero pensó, dice la palabra, que volvió en sí, se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, se dio cuenta que había tomado una decisión errada. Volvió en sí y comenzó a darse cuenta de las consecuencias de sus malas decisiones. Y decidió en su corazón volverse a su padre, que esto representa para nosotros Dios. Y comenzó a pensar todo lo que iba a hacer. Iré, me levantaré, le diré a mi padre que cometí un error, que hice mal. Voy a arrepentirme, voy a decirle, no soy digno de ti, hazme como a uno de tus empleados. Yo no merezco más que eso. Tenía de verdad el dolor en su corazón de haberle fallado a su padre, de haberle pedido la herencia aún estando vivo, y en vez de disfrutar al lado de su padre, irse lejos sin importar si su familia lo iba a extrañar y comenzar a malgastar el dinero que por muchos años su papá con mucho esfuerzo había acumulado para dejarle a sus hijos. Él se arrepintió, le dolió el corazón por haber cometido estas acciones y estos actos tan egoístas, y pensó en arrepentirse, en levantarse e ir a pedirle perdón a su padre. Pero no solamente lo pensó, dice después que lo hizo, se levantó, fue, y cuando su padre ya lo veía cerca, dice la palabra que salió corriendo a buscarlo, porque así es Dios.
Cuando nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón de obedecerle, cuando nosotros tomamos la decisión de volvernos a Él, el Señor no nos rechaza. El Señor sale corriendo para abrazarnos. El Señor sale corriendo para decirnos: hijo mío, estaba esperándote. Hijo mío, me dolió el corazón por tus actos, me dolió el corazón cuando te fuiste, me dolió el corazón cuando te apartaste. Pero aquí estoy, te recibo con los brazos abiertos, aún te amo. Aún tengo muchas cosas que hacer contigo. Aún tengo planes perfectos de amor y planes maravillosos que quiero cumplir en tu vida. Aún quiero usarte. Aún me eres útil para expandir mi reino aquí en la tierra. Aún tengo obras perfectas en las cuales quiero que tú andes. Así que arrepentimiento no es solamente pensar, hice mal. Arrepentimiento no es solamente saber y reconocer que nuestros actos estuvieron errados. Arrepentimiento no es solamente que nos duela el corazón por los actos egoístas que tuvimos. Arrepentimiento no es solamente llorar y remordernos por lo que hicimos, sino que después de sentirnos de esa forma, inmediatamente tomar la decisión de pedir perdón a quienes hemos fallado. Tomar la decisión inmediatamente de restituir el daño que hemos hecho. Tomar la decisión inmediatamente de reformar, de cambiar lo que hicimos mal, de comenzar de nuevo, de hacerlo de forma distinta y comprometernos a no volver a caer en ese mismo error, a no volver a cometer esa misma acción, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no volver a fallarle a Dios. ¿Qué no es el arrepentimiento? El solo hecho de lamentarse sin una confesión genuina no es arrepentimiento. Es necesario también confesarle a Dios nuestros pecados. Cuando Dios trae esa tristeza a nuestro corazón, que dice la palabra de Dios, que la tristeza que viene del mundo lleva a la muerte, pero la tristeza que viene de Dios produce salvación, porque esta nos lleva a arrepentirnos y acercarnos a Él para pedirle perdón. Es necesario, cuando estamos sintiendo ese dolor, esa tristeza por haberle fallado, no quedarnos solamente lamentándonos, no quedando solamente sumergidos en la culpa, porque no viene de Dios la culpa. Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado. Dios quiere que nosotros le pidamos perdón por aquel acto que cometimos, para así entonces alcanzar la salvación. ¿Qué no es el arrepentimiento? Tener convicción de las faltas personales o un simple reconocimiento de haber actuado mal no es arrepentimiento. Hay muchas personas que saben que están haciendo mal. Hay muchas personas adictas a las drogas que saben que eso les hace mal a ellos e incluso a los que están cerca de ellos. Hay muchas personas que saben que lo que están haciendo no es lo correcto. Hay muchas personas que tienen la certeza de que sus actos no los van a llevar a un buen fin. Hay muchas personas que están completamente seguros y conscientes de que la forma en la que ellos están viviendo no es la correcta, pero sencillamente prefieren y eligen seguir de ese modo. Ellos dicen: yo sé que no está bien, pero no sé hacerlo de otra manera. Yo sé que no está bien, pero no quiero hacerlo de otra manera. Yo sé que no está bien lo que estoy haciendo, pero no quiero esforzarme por cambiar. No quiero vivir de otra forma. No quiero ser valiente y caminar según la voluntad de Dios. No quiero reformarme, no quiero volverme a Dios. No quiero restituirle lo que le he quitado a otras personas. Hay personas conscientes de su pecado y conscientes de sus malos actos, pero también están decididos a continuar de la misma forma. Esto no es arrepentimiento. Esto es simplemente una conciencia que todos los humanos tenemos porque Dios nos las dio. Esa conciencia de saber cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. El arrepentimiento no es aceptar que se es pecador, que se es vicioso y hasta considerarse el más perverso de los hombres. Tú puedes reconocer que estás haciendo mal, tú puedes saber que eres un pecador, tú puedes saber incluso que necesitas a Dios en tu vida, pero no tener la voluntad de buscarlo, no levantarte e ir en búsqueda de Dios, no tomar la decisión que salvará tu vida. Arrepentimiento no es el reconocimiento intelectual y la aceptación dogmática de las verdades espirituales. Hay personas que reconocen que la palabra de Dios es verdad. Hay personas que han experimentado la palabra de Dios en sus vidas, el poder del Espíritu Santo en sus vidas, porque Dios le ha cumplido promesas, porque Dios le ha salvado y le ha sanado de cosas, de enfermedades, porque Dios los ha librado de muchas cosas. Y ellos creen incluso en la palabra, la aceptan, saben que es verdad, pero no deciden caminar según ella, no deciden usarla como un mapa, como una guía
para vivir como Dios ha escrito allí que debemos vivir. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? El arrepentimiento, además de traer convicción de pecado, trae mortificación espiritual. Despierta la parte intelectual y activa la parte emocional, impulsando a la toma de decisiones inmediatas, de confesión y de promesas para andar en una vida nueva. Se produce cuando el Espíritu Santo, haciendo uso de la palabra sagrada, descubre la anormalidad moral del individuo, haciendo que éste realice un cambio de su estado delante de Dios. El arrepentimiento genuino no solamente va a hacer que te sientas mal por el pecado que cometiste, sino que te impulsará a cambiar de rumbo, te impulsará a comprometerte para comenzar a tomar buenas decisiones, decisiones distintas, decisiones que te llevan por otro camino, decisiones que te alejan de cometer ese pecado de nuevo. En otras ocasiones actúa a través de un cántico, un testimonio, una experiencia personal, entre otras. El Espíritu Santo es el único que puede hacer al hombre volverse a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que Dios nos llama a Él. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor nos redarguye y nos hace volver en sí. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor nos muestra el mal que hay en nosotros. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor nos ayuda a entender que necesitamos de Cristo, que tenemos una necesidad de un Salvador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer las cosas y a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir en la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Es el Espíritu Santo el que nos transforma y el único que nos llama a arrepentimiento para salvarnos. ¿Qué trae el arrepentimiento? El hecho de estar genuinamente arrepentido trae como consecuencia la salvación. Es un despertar del letargo espiritual, un sentido de responsabilidad para con Dios, para con los semejantes y para con nosotros mismos. Hace que las personas desprecien lo terrestre y ambicionen lo celeste. Dice la palabra de Dios, nosotros debemos aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor les bendiga y les ayude a tener una revelación completa del arrepentimiento genuino. Dios les bendiga. Abrazos.